días para los que no he saludado. Que el Señor los bendiga. No quiero predicar o hablar acerca de lo que yo pienso o piensan otros hombres, sino lo que me interesa es que pongamos en consideración o pensemos en aquellas cosas que Dios ha revelado para nuestra salvación. Y cuando hablo de salvación, hablo en todo el sentido de la palabra. Hay un sentido en que la salvación se aplica al hecho de ser librados de condenación eterna. Jesucristo no vino para darnos un ejemplo de entrega y de sacrificio y morir como un mártir. Él vino a causa de nuestros pecados, para que la justicia de Dios se cumpliera cuando nosotros fuéramos justificados. Evidentemente, si Dios dejara pasar el pecado, simplemente nos perdonara y nos dejara ir, sería un Dios injusto. Pero Jesucristo es el que pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar. Y así Dios es justo cuando perdona y cuando justifica a pecadores. ¿Entendemos esto? Este es un aspecto de la salvación. Pero la salvación es mucho más grande todavía. La salvación tiene que ver con nuestro presente también, porque tenemos una lucha contra nosotros mismos, nuestra naturaleza. Todavía estamos en este cuerpo de carne y hueso con sus inclinaciones hacia el mal. Todavía no hemos recibido un cuerpo de gloria. Y esa es la tercera parte, pero en esta segunda parte estamos en una lucha espiritual que no podemos ver. Una lucha que es contra las tinieblas, porque ahora pertenecemos al reino de la luz. Y el tercer aspecto tiene que ver con la salvación ya consumada cuando Jesucristo aparezca por segunda vez. Y entonces aquellos que esperaron en Él, aquellos que depositaron su fe y su confianza en Él, pues sean resucitados en gloria. Ese es el tercer aspecto. Eso constituye nuestra esperanza. Pero ahora estamos aquí en un tiempo de pruebas, en un tiempo de lucha, y nosotros ahora pertenecemos a un reino distinto del que veníamos, ¿verdad? Y si alguno todavía está en ese reino de tiniebla, de oscuridad, de perdición, el llamado de Dios es a venir al reino de su amado Hijo Jesucristo. Vamos a continuar nuestro estudio en la epístola de Santiago. Y Santiago va a pasar de las pruebas que nos hacen sufrir, de las tribulaciones, aquellas cosas que consideramos malas para nuestra felicidad, pero Santiago va a decir que todo lo contrario, aquellas cosas Dios permite para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para nuestra madurez, para que nuestra relación con Él se profundice aún más. Por eso debe ser motivo de gozo. No gozarnos en el sufrimiento, sí gozarnos en que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento y tiene un propósito para ello. Pero Él va a pasar de este tipo de mal al tipo de mal moral, es decir, aquellas cosas que consideramos pecado, aquellas cosas que consideramos que no están de acuerdo a la ley de Dios, que es un fallo a la hora de conducirnos en esta vida. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice así. Santiago 1, 13. ¿Lo tenemos? Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva
y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hasta aquí nomás la lectura. Veis que Santiago, de lo que ha estado hablando en la primera parte del capítulo, va a pasar de la prueba a la tentación, aunque la palabra griega es la misma, ¿no? Algo hemos dicho en otra ocasión. Ahora dice, aquí tiene que ver con la tentación al mal. Es decir, la invitación o la motivación o el llamado a hacer lo malo. De eso jamás proviene de Dios. Así que si vamos a hablar de esta lucha espiritual, de hablar de esta lucha contra el mal, lo primero que tenemos que hacer es tener un concepto adecuado de lo que es Dios, de quién es Dios, de su carácter. Si empezamos de principio a justificarnos en nuestras acciones, en nuestra conducta, culpando a Dios, bueno, Dios es el soberano, ¿verdad? Así que si yo caigo en el pecado, pues Él lo sabía, e incluso Él es el que puso la situación delante de mí, ¿verdad? Y esto jamás debemos hacer. Dios jamás tiene relación alguna con el pecado. Dios no solamente es santo en sí mismo, o sea que no tiene pecado, sino que Él jamás tienta a nadie al mal. Y este concepto tiene que estar bien en claro, porque tenemos que saber distinguir el origen de la maldad. Ahora mirad, Santiago no dice que el origen de la maldad sea Satanás. A veces también le echamos mucha culpa a Satanás, ¿no? Y decimos, es que Satanás me puso aquí, envió a tal cosa, ¿no? Y Satanás es el culpable. Ahora aquí no dice eso, ni se lo menciona. Aquí dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y la palabra concupiscencia, que es rara o antigua tal vez, en las versiones modernas se traduce pasión o se traduce deseo, es atraído y seducido. Y esto nos lleva o nos transporta a una figura de la caza o de la pesca. Cuando nosotros en un anzuelo ponemos una carnada, ¿qué estamos haciendo? Estamos tentando al pescado. No, al pescado no, al pez, para que sea pescado. ¿Qué hacemos? Jugamos con su instinto, con su naturaleza, con aquello que le gusta, con aquello que le atrae. Si evidentemente le ponemos una lechuga, pues no pica. Y si usamos señuelo, lo que hacemos es que huela y se vea como si fuera de verdad, pero estamos jugando con su propia naturaleza. Pues así es el pecado. Evidentemente que si en nosotros no habría una inclinación al pecado, una naturaleza hacia el mal, evidentemente las tentaciones no tendrían efecto. La psicología moderna dice que nosotros somos buenos y que la circunstancia nos hace malos, pero eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos malos y por eso frente a las circunstancias actuamos mal. Y eso nos hace a nosotros responsables de nuestro propio pecado. Y eso va contra nuestra naturaleza soberbia, orgullosa, que no quiere admitir que la culpa es nuestra. Y no vamos a vencer el pecado o la maldad hasta que no seamos conscientes de que la culpa es nuestra, que la culpa no es de Dios, que Dios no se equivocó cuando creó al hombre en Edén, que Dios no creó la capacidad de pecar, que Dios solamente hizo al hombre libre y que el hombre escogió
dar las espaldas a Dios y buscar su propio camino, hacer sus propias leyes, establecer el bien y el mal que se le antojaba a sí mismo. Por eso hoy es tan común hablar de que el bien y el mal es relativo, claro, relativo a cada uno. Eso fue lo que obtuvimos en el jardín del Edén, el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? Que cada uno establezca lo que está bien y mal para sí mismo. Pero eso fue la caída, no el plan de Dios. Tenemos entonces que entender que en nosotros está el mal. Si Satanás, el mundo, las circunstancias, diríamos, de alguna manera despiertan en nosotros estas pasiones equivocadas, no es culpa de la circunstancia, sino de nosotros mismos. Y Dios aquí es libre para tener de nosotros misericordia o no tenerla, pero Él quiere tener misericordia de nosotros. Y Él quiere salvarnos, Él quiere darnos vida. Aunque nosotros hemos escogido como raza humana, algunos dicen, no, eso escogió Adán, no nosotros. Si tú hubieras estado ahí, no sé qué hubieras hecho. Yo creo que lo mismo. Pero todos estábamos en Él, porque todos descendemos de Él. Y Él fue nuestro representante. Y Él tenía más luces que nosotros. Así que no estamos seguros de que nosotros hubiéramos actuado mejor en Edén que Él. Así que echarle la culpa a Él, tampoco. Tenemos que ser conscientes de que la culpa es nuestra. Y por eso entendemos y valoramos más la obra de Cristo en la cruz. Porque cuando nosotros éramos enemigos, cuando la culpa era nuestra, Él la cargó sobre sí mismo y recibió el castigo de nuestros pecados, para que la justicia de Dios se cumpliese, porque la paga del pecado es muerte, porque el alma que pecare, esa morirá. Y la justicia de Dios debe cumplirse porque Dios es un Dios santo que no tiene relación alguna con el pecado. Dice que así actúa en nosotros, o así surge en nosotros el pecado. Dice que cuando este cebo es tragado por el pez, ahí se produce el pecado y la muerte. Evidentemente uno dice, bueno, es que ya que está en nosotros y que es parte de nuestra naturaleza, es justificable. Y por eso decimos, bueno, no soy el único, todos cometemos errores, por lo tanto, ¿quién puede acusarme a mí de pecado? Y esa actitud sigue siendo una actitud de orgullo ante Dios que quiere salvar nuestras vidas. ¿Queremos seguir en ese camino? Pues no vamos a obtener victoria. Nuestra naturaleza se revela ante Dios. Si uno lee en Romanos capítulo 8, allí se muestra todo el proceso por el cual una persona que está en el reino de las tinieblas pasa al reino de la luz por obra de Dios. Allí se habla de la obra del Espíritu Santo, allí se habla de la obra de Cristo y se nos explica cómo una persona puede pasar de un reino a otro, cómo trata el tema de la culpa, cómo se soluciona el tema del pecado. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En este capítulo de Romanos se nos dice que nuestra carne, que representa nuestra condición humana, ahí carne no se refiere ni a la carne, pero sí está relacionada con la carne, pero no significa exactamente los músculos, ¿no? Las fibras musculares. Se refiere a nuestra condición humana.
de humanos es fallar, ¿no? Decimos, y eso es verdad, pero eso no nos justifica. Dice ahí que nuestra carne no puede agradar a Dios. No solo que no agrada, sino que no puede hacerlo. Es entonces cuando nosotros debemos reconocer que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. No es por una reforma moral, un esfuerzo personal que nosotros alcanzamos la salvación. No es que por nuestra propia decisión o de pronto nuestra fuerza de voluntad logramos vencer el pecado. No es así, porque cuando lo intentamos más nos damos cuenta de que no podemos. Pablo va a explicar esto en Romanos también y va a decir el propósito de la ley. La ley no tenía el fin de salvarnos. No por cumplir la ley uno se salvaba, porque evidentemente la ley lo que pone en evidencia es que todos somos culpables. Y si alguno pudiera guardar gran parte de la ley, cuando ofende en un solo punto, se hace culpable. Y eso lo sabemos, ¿verdad? No hace falta que tú mates a alguien, mates, extorsiones, robes, te saltes los semáforos para ser culpable de la ley. No, solamente tienes que cometer una infracción, un delito para ser culpable, ¿verdad? Y la ley de Dios es lo mismo. Solo necesitas pecar una sola vez para ser culpable. Ahora, la verdad es que no solamente pecamos una vez, sino que pecamos muchas veces y todos los días. Pero no lo queremos admitir. Pero la primera cosa que tenemos que hacer para ser salvos es reconocer nuestra condición de culpables delante de Dios. Eso requiere humildad. Eso significa humillarse ante Dios. Y Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mantiene lejos. Y eso se cumple. La concupiscencia después que ha concebido. Aquí parece ser que pasa a otra figura, ¿no? La figura es como de una mujer que seduce a un hombre. Y cuando este hombre cede ante las insinuaciones de esta mujer, pues se comete el acto, y entonces el fruto de ello, aquí dice que es el pecado. Y ese fruto de esa unión da como consecuencias la muerte. Es lo que le dijo Dios a Adán. De este único árbol que está aquí no puedes comer, porque del día que de él comieres, de cierto morirás. Y lo primero que murió en Adán y Eva fue su relación con Dios. Y su cuerpo fue degenerado para que experimentara la muerte, no sin darnos oportunidad durante nuestra vida, nuestra corta vida, de buscar a Dios. Como dice Pablo cuando está hablando en el Areópago en Atenas, él les dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra existencia, para que busquemos a Dios, aunque sea palpando, le encontremos. Pero de cierto, dice Él no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios no está lejos. Los que estamos lejos somos nosotros en nuestros corazones de Dios. Y por eso necesitamos esta reconciliación con Dios. La muerte va a ser aún mayor. Así como la salvación tiene 3 aspectos, la muerte también tiene 3 aspectos. Y la última fase de la muerte es la muerte eterna. Es decir, excluidos de la presencia de Dios eternamente y para siempre. Eso es la muerte segunda de la que habla Apocalipsis. Y toda esta muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna, tiene que ver con nuestro pecado. Dios nos ha dado este tiempo, y durante este tiempo es que tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios.
Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan a Él, que cambien de actitud. Amados, dice el versículo 16, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí es un énfasis otra vez en lo mismo, en el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios quiere nuestra salvación. Él no se goza en castigar al culpable. Eso lo dicen los profetas. El profeta Ezequiel dice, Él no se deleita en que el impío sea castigado. Él quiere que se arrepienta y sea salvo. Pero aclara, dice, si el justo se rebelare, no será justificado, será condenado. Así que por más buenos que nos consideremos, pero si no nos arrepentimos, nos volvemos a Dios, seremos condenados igualmente. Pero dice ahí, puede ser que seas, lo vuelvo a repetir el mismo concepto, puede ser muy justo, pero te rebelas contra Dios, no serás salvo. Pero puede ser muy malo, pero si te arrepientes, hay perdón para ti. Serás salvo, serás perdonado, porque Dios se deleita en tener misericordia de nosotros. Dios es toda bondad. En Él no solamente, aquí está diciendo de que en Él no hay variación alguna que pueda dar una cara oscura, una segunda intención, una intención oculta. Dios es sencillo, Dios es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es bueno en esencia y no solamente en conducta. Él es amor, como dice Juan, Dios es amor. Dios es misericordioso para con los hombres. Dice que este Dios, con este carácter, es el que nos hizo por su voluntad nacer, por la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Efesios dice que la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, lo pone como sinónimo. Pero el texto dice así: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo mismo aquí que en otras palabras. Lo que está diciendo aquí es que el evangelio es el medio por el cual Dios llama a pecadores al arrepentimiento. Es el medio por el cual Dios ofrece salvación gratuita a aquel que cree. Y es cuando oímos el evangelio que todos estamos en disposición de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal o dejarle pasar e incluso rechazarle. Esa es la responsabilidad de cada ser humano. El evangelio es el medio por el cual Dios ha escogido darnos la oportunidad de renacer, de volver a vivir. Dice el Señor Jesucristo hablando con Timoteo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que no es afiliarse a una religión, no es asistir a una iglesia o una capilla, no es juntarse con buena gente o gente que cree en la Biblia, no es asociarse con alguna entidad religiosa o con algún grupo especial, ¿no? Habla de una respuesta personal al llamado de Dios por medio del evangelio. Y esa es la responsabilidad que tú tienes hoy. Juan dice: examínate a ti mismo si estás en la verdad, porque puedes engañarte a ti mismo y el corazón es muy engañoso. Tal vez dices: estoy bien, estoy con buena gente, soy bendecido, he disfrutado de algún obrar de Dios claro en mi vida, pero eso no es lo que salva. Que tú hayas experimentado incluso un milagro en tu vida, eso no ha solucionado tu problema con el pecado. Necesitas nacer de nuevo.
necesitas reconocer tu pecado delante de Dios y dar ese paso de fe, de entregar tu vida completa y absolutamente en las manos de Dios. Que Él sea quien justifique tu maldad, o sea, te declare justo por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz, y que te dé una nueva vida, y esa nueva vida, como sabemos, viene del Espíritu Santo en el momento en que decidimos creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Mirad, estamos en algo gordo, demasiado grande. A veces creemos que la salvación tiene que ver con vivir un poco mejor, con solucionar algunos problemas, que la salvación tiene que ver con dejar algún vicio, con restaurar nuestra familia. No, la salvación es mucho más grande. Y cuando hablamos de esto, aquí se nos da algunos indicios. Hay otras porciones de la Escritura que lo dan mucho más claramente. Aquí está hablando de que nosotros, los que creemos, los que renacemos, somos primicias de la creación. Y eso lo explica y lo desarrolla Pablo muy claramente. Él va a decir que todo el universo, la creación, ha sido sujetada a corrupción. O sea, la creación se descompone, se desintegra, la segunda ley de Newton, sí, creo que es, o es la de Einstein, no me acuerdo, pero esto habla de que todo va a mal. Lo único que construye en el universo es la vida, y la vida es la que todavía no sabemos explicar por qué la tenemos, ¿no? Nosotros sabemos que es por la palabra de Dios, y todo lo demás se desintegra, se descompone, se desvanece, el universo mismo se expande, todo está sujeto a vanidad. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Así que cuando Dios solucione completamente el pecado del hombre, también va a haber una redención para toda la creación. Y va a comenzar con nuestro propio cuerpo, que ahora es un lastre, ¿verdad? Porque hoy incluso podríamos decir, yo quiero agradar a Dios, pero no podemos, por causa de nuestra propia naturaleza. Un día Dios va a darnos una nueva creación, en cuerpo. Ya no va a ser como este, ya no va a estar sujeto a corrupción, ya no va a ser mortal, ya no va a ser en humillación, va a ser en gloria, va a ser incorruptible, va a ser eterno. Y dice Pablo en Romanos que cuando Jesucristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y cuando los hijos de Dios se manifiesten, entonces toda la creación experimentará una transformación gloriosa. Y la creación, dice Pablo, gime ahora esperando la redención, la manifestación de los hijos de Dios. Y tú y yo estamos invitados a ser parte de ese grupo, de esa familia que Dios, de ese pueblo que Dios ha salvado por su gracia y su misericordia. Por lo tanto, dice, el hombre sea tardo para oír, pronto para oír. Si escuchas hoy la voz, no endurezcas tu corazón. Si bien este pasaje lo usamos para la manera en que nos tratamos, esto tiene que ver con nuestra salvación. Sea pronto para oír la voz de Dios. Estés dispuesto a escucharla. Pronto para oír, tardo para hablar. No intentes justificarte delante de Dios. No intentes poner excusas. Sé tardo para hablar y tardo para airarte.
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por el contrario, al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso dice David después de haber cometido semejante falta, ¿verdad? Dice, podría ofrecerte los sacrificios, pero sé que esto no te va a agradar. Lo que te agrada a ti es el corazón humillado en tu presencia. Y eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos a Dios con humildad, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra predicada. Esta es la respuesta que tenemos que tener. Esto es, en otras palabras, lo que es verdaderamente un arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento significa cambiar de actitud, decidir seguir a Dios y dar la espalda al pecado. Es desechar nuestra antigua manera de vivir para abrazarnos a una nueva manera de vivir según Jesucristo. Este cambio de actitud lo haces tú y yo con una decisión, pero se efectúa solo por el poder de Dios. Evidentemente nosotros no podemos cambiar de vida, podemos reformarnos temporalmente, pero ser transformados desde el interior solo lo puede hacer Dios. Pero nosotros tenemos que cambiar de actitud. Recibid con mansedumbre la palabra predicada, la cual puede salvar vuestras almas. No sé cuál es tu condición delante de Dios. Nadie te va a juzgar aquí. Puedes que lleves muchos años en el Evangelio, puedes que hayas tenido una experiencia mística o espiritual. La condición es si tú has restaurado tu relación con Dios. Si en algún punto de tu vida has ido a los pies de Cristo y has dicho, Señor, soy un pecador, quiero que tú me salves, me perdones, que tengas misericordia de mí, haz de mí una nueva creación, hazme de mí una nueva persona, quiero ser parte de tu pueblo, de tu familia, quiero estar en el reino de la luz. Si tú no has hecho esta oración delante de Dios, sigues en la misma condición que antes. Y a ti te puede parecer que vas bien, pero dice que el corazón otra vez es engañoso. Dice que los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero es Dios quien juzga los corazones. Así que hoy, otra vez, la palabra de Dios se abre a todos. Por empezar, para aquellas personas que, habiendo escuchado tal vez el Evangelio una y otra vez, todavía no han dado este paso de fe, de entrega a Dios. El pecado se vence con una nueva naturaleza, no simplemente con esfuerzo personal. Y no es que vamos a vencer el pecado para ser salvos, somos salvos para vencer el pecado. Cristo hace de nosotros nueva creación, y cuando Dios hace nueva creación de nosotros, todas las cosas viejas han pasado, y las cosas que Dios promete son todas nuevas, buenas y gloriosas en Cristo Jesús. Pero también es una responsabilidad para cada persona que incluso ya ha dado este paso, de saber de que todavía no hemos resistido, como dice Hebreo, hasta la sangre combatiendo con el pecado. Todavía hay una lucha, porque ahora somos parte de un reino diferente al reino de Satanás. Y vamos a tener luchas con nosotros mismos, porque esta nueva naturaleza comparte este cuerpo físico que está contaminado por el pecado. Un día Dios lo va a resucitar o lo va a transformar en un cuerpo de gloria, pero mientras tanto tendremos esta lucha espiritual y no podemos vencerla sino por la fe en Cristo Jesús.
cada día de nuestra vida, en nuestra relación personal con Dios, en nuestra confianza, en nuestra entrega al Señor, Él es el que obra en nosotros y nos da fuerza en el hombre interior para vencer no solamente las circunstancias difíciles, sino también el pecado y la maldad que todavía mora en nosotros. Así que este es nuestro desafío ahora, también si creemos en Cristo Jesús, de que dice, como dice Pablo, ya no somos deudores a la carne para que vivamos según ella, sino somos deudores de Cristo, por lo tanto hemos de vivir para Él, porque de la carne solo cosechamos corrupción, pero si por el contrario nuestra vida es según el Espíritu de Dios, entonces hay vida por medio de Jesucristo en nosotros. Así que vamos a orar. Y yo quiero darte la oportunidad. Quizás podría decirte, mira, cuando vayas a tu casa, pues lo piensas mejor. Pero quizás este es el momento apropiado para que hoy tomes esta decisión delante de Dios. Quizás hoy sea el día en el que puedas dar este paso de fe. Porque sin Cristo no hay esperanza. Por el contrario, en Cristo hay esperanza de gloria. Así que ponte ahora mismo en tu mente en la presencia de Dios y sé sincero. No intentes justificarte, solo entrégate a Él. Ven a Él tal cual eres, sinceramente. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa los fallos que hayas cometido. No importa quién te haya hecho equivocar. Reconoce que tú necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres que te ayude? Podría hacerte decir una oración. Pero no es repetir una fórmula o una oración lo que va a salvar tu corazón, o tu alma, o tu vida. Lo que va a salvarte es tu fe sincera en Cristo Jesús. Pero reconoce delante de Dios, soy un pecador. Necesito que me perdones, que hagas de mí una nueva persona. Ya no quiero vivir según mi propio criterio, quiero vivir según tu plan y tu propósito. Ya no quiero pertenecer a Satanás, líbrame, rompe mis cadenas, libérame, sácame de esta oscuridad. Quiero ser parte de tu reino, de tu familia, de tu pueblo. Creo que Cristo murió por mí en la cruz. Creo que su sangre puede limpiar mis pecados. Creo que solo tú puedes darme nueva vida. Entrego todo mi ser a ti. Oh Señor, quiero poner en tus manos a cada persona aquí presente. Tú conoces los corazones. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No queremos rebelarnos ante ti, no queremos endurecernos ante ti. Sabemos que eres un Dios de toda gracia, de toda misericordia. Oh Señor, escucha la oración de aquellos que con sinceridad hoy se entregan a ti. Haz de ellos, Señor, una nueva persona por medio de tu Espíritu. Que tú des gozo, paz en su interior. Que puedan reconocer que tú, Señor, has cambiado sus vidas de muerte a vida. Y que tú recibas toda la gloria y toda la honra que te mereces. En el precioso nombre de Jesús.